El siguiente tema que vamos a revisar es la introducción a formulación DAX. DAX es el lenguaje de programación que se utiliza en Power BI y mediante el cual nosotros podemos crear medidas, variables o bien la generación de nuevas columnas, todo esto a partir de información ya existente. Es decir, vamos a sacarle aún más jugo a los datos. Así como empleamos fórmulas en Excel para poder sacar promedios, divisiones, sumas, etcétera, vamos a emplearlo también en Power BI, salvo que estos tienen mucho mayor capacidad de potencia de cálculo. El ejemplo que estamos viendo en pantalla es una formulación DAX y contiene los siguientes elementos. Primero debemos de asignarle un nombre a toda variable DAX que creamos y los nombres no pueden estar repetidos. El nombre puede ser como nosotros lo identifiquemos más fácil en nuestro reporte. Suma de total de ventas, sum of sales amount, S amount, etc. Después va seguido de un símbolo igual. Esto es muy importante, de otra forma no va a funcionar. El tercer elemento que tenemos en pantalla es la formulación DAX. En este caso se está empleando la palabra sum para hacer referencia a una suma y vamos a ver un listado de funciones DAX básicos. Después tenemos lo que es la columna y la tabla sobre la cual se aplicará la función DAX. En este caso tenemos como primer ente lo que es la tabla donde se realizará la función DAX y posteriormente está la columna. Todo esto entre paréntesis, esa es la sintaxis que debe llevar DAX y nos ayudará a generar tanto columnas como medidas calculadas. Y dentro de las funciones DAX que tenemos disponible, vamos a ver que tenemos funciones para agregación como las sumas, promedios, mínimos, máximos, división, recuento, como puede ser contar registros, contar celdas en blanco, etcétera. Funciones lógicas, funciones de información de texto o bien de fecha. Dado que esta es una introducción a Power BI y una introducción también a la formulación DAX, vamos a ver el ejemplo de un par de ellas como lo es suma, promedio y división para que tengamos un poco más de conocimiento sobre cómo las podríamos estar aplicando. Entonces vamos a regresar a nuestra herramienta de Power BI. Continuamos trabajando con la misma tablero que hemos venido generando sobre la base de inmuebles. Ahora bien, vamos a expandir la sección de visualizaciones y campos y vamos a seleccionar en este caso la base que se llama hoja 1. El paso para crear una formulación DAX es en la parte, ya sea nos coloca por default herramientas de tablas que creemos una nueva medida rápida, esta es la formulación DAX, una nueva columna a partir de una función DAX o una nueva tabla también a partir de una función DAX. Tenemos la opción de agregar nuevas medidas rápidas, pero es muy importante que primero entendamos cómo es el funcionamiento de DAX o cómo lo podemos aplicar, dado que podríamos generar errores de cálculo si únicamente nos vamos por las medidas rápidas. Entonces nos vamos a ir a nueva medida y se aperturará una barra de fórmulas. En esta barra de fórmulas como primer punto vamos a seleccionar aquí la medida y vamos a colocar el nombre de esta formulación DAX. Vamos a colocar suma del total de ventas. Y en suma del total de ventas ya tenemos el símbolo igual. Posteriormente lo que debemos de realizar es agregar la sintaxis que vamos a estar utilizando de DAX. En este caso, la palabra que nos va a ayudar es la palabra suma, que precisamente hace función a la agregación de valores. Vamos a abrir paréntesis y nos va a requerir cuál es la tabla y cuál es la columna que nosotros vamos a realizar la sumarización. En este caso, se va a encontrar donde está la columna que se llama precio de venta. Se encuentra en la hoja 1, corchete, precio de venta. Vamos a seleccionarlo dando clic en él y vamos a cerrar el paréntesis. Posteriormente vamos a darle clic en validación y Power BI va a terminar de realizar el cálculo. Y una vez que realizamos este proceso, vamos a validar que en nuestra sección de campos hay un campo nuevo con una pequeña calculadora. Este que vemos aquí es precisamente la función DAX que nosotros acabamos de desarrollar.
se llama suma total de ventas y nosotros al momento de seleccionarla nos va a habilitar nuevamente la barra de fórmulas que tenemos en la parte superior. Recordemos, está formada por lo que es el nombre de la variable, símbolo igual, después tenemos la función DAX que suma, apertura y cierre de paréntesis y el nombre de la tabla y la columna sobre la cual estamos realizando la agregación. Vale la pena que revisemos cómo podemos comentar una formulación DAX. Vamos a aplicar un salto de línea con la tecla Alt Enter y aquí tenemos línea 1 y línea 2. Vamos a agregar un comentario con dos pequeños guiones medios. De esta forma podremos documentar nuestra formulación DAX para que al momento de que nosotros queramos realizar un mantenimiento o bien identificar cómo llegamos a un cálculo, tengamos todos estos registros a la mano. En este caso la documentación sería ejemplo de formulación DAX. Estamos realizando el ejercicio de una suma. Nótese la diferencia que esta línea que acabamos de colocar está en color verde, mientras que la DAX tiene una sintaxis entre tintes negritos, la función DAX en color azul y la columna y variable en un poco ahí entre morado y azul. Entonces, esto no afecta en nada en mi código, siempre y cuando esté comentado con dos guiones medios. Vamos nuevamente a darle validar y aquí está mi variable DAX. Si yo quisiera graficar esta variable DAX, vamos a contraer un poco estos gráficos y lo vamos a colocar en la parte central. Voy a copiar el gráfico del extremo izquierdo y vamos a darle un poquito de alineación. Cantidad de inmuebles por ciudad y en esta columna vamos a agregar la nueva variable DAX que nosotros acabamos de crear, que es la suma del total de ventas. Vamos a soltar este campo en la sección de valores y ahora sí vamos a tener la suma de total de ventas de cada una de las ciudades. Vamos a cambiar un poco nada más las etiquetas de datos y vamos a cambiar de forma rápida el título. Listo. Finalmente hemos construido nuestra primer DAX. Esta DAX se va a mostrar de forma uniforme en el formato en que nosotros le hemos revisado. Vamos a ver un poco cómo dar el formato a esta función DAX.